How many of you watch television? How many people watch ¿Cuántos de ustedes ven televisión? How many watch it? ¿Cuántos ven televisión? Oh, God, have mercy. Oh, Dios, ten misericordia. No. How many has ever watched a program called Undercover Boss? ¿Cuántos alguna vez han visto ese programa que se llama Jefe Encubierto? See your hands. A ver, quiero ver sus manos los que han visto ese programa Jefe Encubierto. Then I don't have to explain what it's all about. Entonces no tengo que explicar de qué trata. Except that 2 months ago when I was in the States, Excepto que hace 2 meses cuando estaba en Estados Unidos, I was watching that program, estaba viendo ese programa, but in the very middle of it, they did a recap of 4 different executives and how that changed their life. y en medio de ese programa, en la mitad, hicieron una recapitulación de 4 jefes de programas anteriores, cómo el programa les había cambiado la vida. Most of the time, you see how it changes the life of the employees. La mayoría de veces tú ves cómo la vida de los empleados es la que cambia. But there were 4 executives that had their life changed because of what they discovered in that time. Pero hubieron 4 ejecutivos cuyas vidas cambiaron por lo que ellos descubrieron en el programa en ese tiempo. And you know what impressed me? ¿Y saben qué a mí me impresionó? They said this: Ellos dijeron esto: because we began to serve our employees, a causa de que nosotros empezamos a servir a nuestros empleados, our profit went up. nuestros ingresos subieron. Wow. That's a biblical principle. Ese es un principio bíblico. And do you know that you and I have an undercover boss? Y ustedes saben, tú y yo, por ejemplo, tenemos un jefe también encubierto. He was the King of Kings. Él es el Rey de Reyes. He came to earth Él vino a la tierra as a servant. como siervo. But that is so simple Pero eso es tan simple that most people miss it. que la mayoría de personas se les pasa. You see, I believe we're to imitate and duplicate what Jesus did. Yo creo que nosotros deberíamos de imitar o duplicar lo que hizo Jesús. In fact, in Ephesians 4, De hecho, en Efesios 4, I think it's 11 and 12 or just 11. es el versículo 11, And he himself gave some to be apostles, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, some prophets, a otros profetas, some evangelists, a otros evangelistas, some pastors, a otros pastores and some teachers. y a otros maestros. This next statement is the most important thing in this verse. Y esta siguiente declaración es lo más importante de este versículo. For the equipping of the saints. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. How many saints do we have? ¿Cuántos santos hay acá? Now, come on, we're not Catholics here. Vamos, levante la mano que no somos católicos. How many saints do I ¿Cuántos have? santos hay acá? You don't have to die to be a saint. ¿Sabías que no tienes que morir para convertirte en santo? All you have to do is have Jesus in your life. ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? Now notice, Ahora fíjense, for the equipping of your life, dice para perfeccionar tu vida, for the work of ministry. para la obra del ministerio. You're not a minister. Tú no eres un ministro. I'm not either. Yo tampoco soy un ministro. I'm one of those first ones. Yo soy uno de los primeros que mencionó. And our Y responsibility nuestra responsabilidad is to disciple these people es discipular a la gente aquí to do the work of the ministry. para que hagan la obra del ministerio, Like going to Nauta. como ir a Nauta. See? Like going across the street to your neighbors. O como ir cruzando la calle a tus vecinos. Or coming to Jicamarca. O venir hasta Jicamarca. And it says we do this for the edifying of the body of Christ. Y dice que hacemos esto para la edificación del cuerpo de Cristo. That means for the building up or increasing Eso dice que quiere decir para el aumento the church. de la iglesia. Now I'm going to ask you a question. Y ahora déjeme hacerle una pregunta. How many of you want to serve God? ¿Cuántos de ustedes quieren servir a Dios? How do we serve God? ¿Cómo servimos a Dios?
It's not that difficult. No es muy difícil, But even the disciples missed it. pero aún a los discípulos se les pasó por alto. Jesus had to remind them over and over. Jesús tuvo que recordarles vez tras vez, And at the time of the crucifixion, he had to remind them again. y hasta el momento que fue crucificado tuvo que volverles a recordar. How many of you want the church to grow? ¿Cuántos de ustedes quieren que la iglesia crezca? How many of you want to reach your friends and relatives for Christ? ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar a sus amigos y parientes para Cristo? How many of you want to see God change your neighborhood? ¿Cuántos quieren ver a Dios cambiar tu barrio? How many of you would like to see the power of God revealed through you to the people around you? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios fluyendo a través de ti a las personas que te rodean? Are you a disciple of Jesus? ¿Eres discípulo de Jesús? $16 of them are. 16 son. How many are a disciple of Christ? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Ah, that's better. Eso está mejor. They were just asleep on the first one. Los primeros se habían dormido. Did you know that a disciple is a minister ¿Sabías tú que un discípulo es un ministro and he has a ministry? y tiene un ministerio? You have a ministry. Tú tienes un ministerio. Are you doing your ministry? Estás haciendo tu ministerio. Are you duplicating the ministry of Christ? Estás duplicando el ministerio de Cristo. Let me change the direction for just a moment. Y déjame cambiar un poco la dirección por un momento. And let me tell you what happens in most churches. Y déjame contarte lo que sucede principalmente en mayoría de iglesias. And let me help you to have you turn to the 9th chapter of Mark. Y lo voy a hacer llevándote al capítulo 9 de Marcos. We're going to look at it just a little bit here. Vamos a ver esto un momento aquí. And I think it probably starts with verse 34 instead of 35. Creo que quizá empiece en el versículo No, 30. that's all right. It's Mark 9:35. I'm sorry. Marcos 9:35. The Bible says he sat down, called the 12, and said to them, if anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all. Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Now notice, he called his church. Nota, él llamó acá a su iglesia, They heard him. ellos lo oyeron, They didn't listen. pero no escucharon. Why? ¿Por qué? Because they were caught up in the world. Porque estaban todavía atrapados en el mundo. The world says, El mundo dice, if you want to be big, si tú quieres ser grande, be number one. tienes que ser número uno. Have the power. Ten el poder. Make everybody serve you. Haz que todos te sirvan. That's the method of the world, not the kingdom. Ese es el método del mundo, pero no del reino. Now, let's just move over one chapter to chapter 10, verse 35 through 36, Y vayamos through 37. al capítulo 10 ahora de Marcos, del versículo 35 al 37. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó, ¿qué queréis que os hagas? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Now, here they are, still thinking like the world. Fíjense, todavía acá vemos cómo piensan como el These guys had mundo. been walking with Jesus, Estos habían estado caminando con Jesús and they hadn't learned. y aún no habían aprendido. I wonder if any of us are having that problem. Me pregunto si alguno de nosotros también tendremos ese problema. You see, the method of the world was controlling them. El método del mundo es controlar cosas. They figured if they could be on the right hand and on the left hand side of Jesus, Ellos pensaron si nos concede que estemos a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús, that made them the big guys. eso significa que somos los importantes. That would give them power. Es lo que tenemos el poder. They would be privileged, Ellos tendrían privilegio and that makes them spiritual. y eso los hace espirituales. You see, they wanted power over their brother or sister. Ellos querían tener poder sobre sus hermanos y hermanas. I have been in just enough churches to know that that happens today. Y
Y yo he estado ya en suficientes iglesias para saber que esto sucede también hoy. I will say this about this church. Yo diría esto de esta iglesia. I haven't found that spirit here. No he encontrado que ese espíritu está aquí. If I did, I'd tell you. Si lo hubiera encontrado, te lo diría. Now let's go on to the verse 41 and 42. Y ahora seguimos, capítulo 10, versículos 41 y 42. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, pero Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Did you know that even Jesus had a fight in his church? Aún Jesús tuvo un problema en su propia iglesia. Because of what the two brothers wanted, Porque a causa de lo que los dos hermanos habían querido, everybody else got angry. todos los demás se molestaron también. You see, when somebody wants power, they create anger as a response. Cuando alguien quiere poder, crea molestia como respuesta. That can happen in your marriage. Eso puede suceder en el matrimonio. When the husband or the wife wants the power and the authority, Cuando la esposa o el esposo quieren el poder o la autoridad, that creates strife. eso crea luchas. And it means love is not there. Y significa que el amor no está ahí. Because the one that loves Porque el que ama is not looking for power. no está buscando poder. Have you ever seen that happen? ¿Alguna vez han visto eso suceder? You see, we are not to be trying to grasp any power. Nosotros no deberíamos de estar tratando de adquirir poder. You know, there's no way that I'm higher than he is. No hay forma de que yo sea más grande que él o mayor que él. I go to many of your churches here in Peru, Yo voy a muchas de las iglesias en Perú and some of them try to call me an apostle. y algunos hasta me han tratado de llamar apóstol. They say all of these big words and then want me to come. Y usan todas estas palabrotas sobre mí y de lo que yo And soy. sometimes I just sit there. Y a veces yo me quedo ahí nomás sentado. I look around for the big man. Miro dónde está del que están hablando. It's not me. No soy yo. I'm a servant. Yo soy siervo. I'm a slave. Yo soy esclavo. I mean, read your Bible. Lean sus Biblias. Read the epistles. Lean las epístolas. Paul writes, a slave of Jesus Christ. Pablo cuando se presenta, él dice esclavo de Jesucristo. I'm a slave. Yo soy un esclavo. Let's go on and read Mark 43 through 45. Leamos del 43 al 45, ahí de Marcos 10. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Yeah. Thank you. He was right. I may be old, but I can still do it. Quizás soy viejo, pero todavía puedo cambiar las pilas. Now, when we say the word slave, Cuando decimos la palabra esclavo, we have a picture in our mind of what we're talking about. ya tenemos una imagen en nuestra mente de lo que estamos hablando. If you were honest with me, Si tú fueras honesto conmigo, or I had a way to put a picture of what went through your mind when I said slave on the screen, o yo pudiera poner ahí en la pantalla lo que pasó por tu mente cuando dije esclavo, it wouldn't be a pretty picture. quizás no sería una imagen muy agradable. It has a negative connotation to it. Esta palabra tiene una connotación negativa. This is why the church of Jesus' day, the
scribes and the Pharisees Es por esto que la iglesia de la época de Jesucristo, donde también vivían los escribas y fariseos, refused Jesus. ellos rechazaron a Jesús. They were looking for a man with power. Porque ellos estaban buscando un hombre con poder. If Jesus would have come with a king and a sword in his hand and started slaying people, Si Jesús hubiera venido así como un rey tratando de esclavizar a la gente, the Pharisees would have built a statue to him. los fariseos le hubieran hecho una estatua a él. Instead, they built a cross. En vez de eso le hicieron una cruz. Have you ever read the Sermon on the Mount? ¿Alguna vez has leído el Sermón del Monte? There's one thing I see in there that it just repeats itself over and over again. Todo lo que tú ves ahí se repite y se repite vez tras vez. Jesus said to the people, Jesús le dijo a la gente, you say this. ustedes dicen esto. This is what society Eso says. es lo que la sociedad dice. But I say this. Pero yo digo esto. What is society telling you? ¿Qué es lo que te dice la sociedad hoy? It impacts our life. Impacta nuestras vidas. What should be impacting our life are the words of Jesus. Pero lo que debería estar impactando nuestras vidas debería ser la palabra de Jesús. You know, they were saying to Jesus, if you're really the king, Decían, Jesús, si realmente Jesús tú eres rey, use your power. usa tu poder. But, Pero, you remember what Paul wrote? ¿recuerdan lo que Pablo escribió? He said, the greatest of all is love. Él dijo, el más grande de todos los dones es el amor. How many of you know the most famous verse in Scripture? ¿Cuántos de ustedes conocen el versículo más famoso de las Escrituras? What is it? ¿Cuál es? John 3:16, correct? Juan 3:16, ¿verdad? For God so loved the world, Porque de tal manera amó Dios al mundo, not this physical thing, but you, no al mundo físico, sino a ti, that he gave his only begotten Son. que dio a su Hijo unigénito. He loved you and I so much Él te amó a ti tanto y a mí, that he gave his Son to die for us. que dio a su Hijo para que muera por nosotros. That's agape love. Ese es el amor ágape. Agape love does not depend on you. Ese I mean, amor- depends on you, not the other person. Ese amor que depende de ti no depende de la otra persona. The love by the Greek word phileo Ajá. El amor, que es otra palabra en griego también que se llama fileo, depends on me. Or, Es- I mean, on what you're going to do for me. ese sí depende de lo que tú vas a hacer por mí. You're my friend Tú eres mi amigo because you do something for me. porque tú has hecho algo por mí. But agape says, no, Pero agape dice, no, I serve you. yo te sirvo a ti, I love you yo te amo a ti, because God sent his Son to love you. porque Dios envió a su Hijo a amarte. So whatever I do for you, Así que lo que yo hago por ti, I'm doing it to serve God. lo hago para servir a Dios. We serve God Servimos a Dios by serving one another. cuando nos servimos unos a otros. Jesus said, I didn't come to be served. Jesús Jesús dijo, yo no he venido para ser I servido, came to serve. he venido para servir. Let me say it this way. Déjeme decirlo de esta forma. Because the word he uses for serve there is the same word translated as deacon. Porque la palabra que él usa ahí de servir es la misma palabra que se usa para diácono. Jesus said, I didn't come to be deaconed. Jesús dijo, yo no he venido para ser diaconado, I came to deacon. sino para diaconar. You ever been in a church ¿Alguna vez has estado en una iglesia where there were a lot of deacons? donde existen muchos diáconos They were elected to be deacons. y que se reeligen para ser diáconos? And did you ever notice how much they fight in that church? ¿Y alguna vez no se te has dado cuenta cuánto pelean a veces en la iglesia? Why? ¿Por qué? Deacons are not authority people. Los diáconos se supone que no tienen autoridad. They serve Ellos everybody else. sirven a todos los demás. You hear me? ¿Me escuchan? I was part of a group one time, Yo un tiempo fui parte de un grupo and boy, we taught everybody what the responsibility of a deacon was.
donde le enseñábamos a todos cuál era la responsabilidad del diácono. In fact, they had so much power, De hecho, tenían tanto poder they could tell me what to do. que hasta a mí me decían qué hacer. That's not biblical. Pero eso no es bíblico. They're servants. Son siervos. Our authority only comes as we serve. Nuestra autoridad solo viene cuando servimos. And it's the authority of love, Y es la autoridad del amor, power of love. el poder del amor. How many of you know love conquers all? ¿Cuántos de ustedes saben que el amor lo conquista todo? I've done a lot of marriage counseling in my life, Yo he hecho mucha consejería matrimonial en mi vida and it's been amazing y ha sido sorprendente that many of the biggest battles between husband and wife, que la mayoría de las batallas fuertes entre esposo y esposa, the whole basis was one wanted power over the other one. todo al final tenía que ver con que uno quería tener más poder que el otro. There was no love. No había amor. Their children didn't know anything about love either, Los hijos tampoco sabían nada acerca de amor, because one of them was always telling the other one what to do. porque uno de ellos siempre le estaba diciendo al otro qué hacer. I like what Paul said in Ephesians. A mí me gusta lo que Pablo dijo en Efesios. It says, the husband Dijo, el esposo is the head es la cabeza of the wife. de la esposa. Does that mean the man doesn't have a head? ¿Eso significa que el hombre no tiene cabeza? If he's the head of the wife, he must not have one. Si él es cabeza de la esposa, entonces él no tiene cabeza. What it's saying is this. Lo que dice es esto. It doesn't make you the authority figure. No te hace la figura de autoridad. You're the head. Tú eres la cabeza. If I hurt my foot, Si yo hiero mi pie, my head gets the information. mi cabeza recibe la información. If my stomach hurts, Si mi estómago me duele, my head knows it. mi cabeza se da cuenta. And so my head directs help to that part of my body. Y mi cabeza dirige la ayuda a esa parte del cuerpo. That's the responsibility of the man. Esa es la responsabilidad del hombre. Because Jesus said, Porque Jesús dijo even as Christ is the head of the church. que Cristo es cabeza de la iglesia. Guys, Muchachos, that means we have to take in all the information that comes from that woman. eso significa que tú tienes que tomar toda la información que viene de tu mujer. You know, and sometimes they don't even know what's going on. A veces ellos no saben qué está pasando. At least once a month. Por lo menos una vez al mes. But here's the thing. Pero aquí está el asunto. Guys, in relationship to Jesus, Muchachos, en cuanto a la relación con Jesús, he's the bridegroom. Él es el novio. What does that make you? ¿Y qué te hace eso a ti? The bride. Tú eres la novia. Let's look at the full picture. Ese es el cuadro completo. What Jesus does for us, Lo que Jesús hace por nosotros, if we're really spiritual, si realmente somos espirituales, we do it for our wives. nosotros lo hacemos por nuestras esposas. I wasn't even going to deal with this thing at husband and wives. Y no iba yo ni tocar este tema de esposo y esposas. Somebody must need it. Alguien debe necesitarlo. No charge. Esto es gratis. It's free. You understand what I'm saying about authority and love? ¿Entienden lo que hablo de acerca del amor? Do you remember what happened the day Jesus was baptized? ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió el día que Jesús fue bautizado? A voice came from heaven Una voz vino del cielo and said, que dijo, "You are my beloved son, este es mi hijo amado, in whom I am well en pleased." ti tengo complacencia. Why? ¿Por qué? Because he had power ¿Porque él tenía poder or because he loved and was obedient? o porque él amó esa obediencia? You know, there's one thing I want to hear Jesus say. Hay una cosa que yo quiero oír a Jesús decir. Dr. D, Doctor D, I love you. yo te amo. I want to hear the Father say, Yo quiero oír al Padre I'm decir esto, pleased in you. que está complacido conmigo. Are you with me? ¿Están conmigo?
This is what it's all about. De eso se trata todo. The church, La iglesia, our relationships with one nuestras another. relaciones de unos con otros, It's important. es importante. Now, let's go to John chapter 21. Ahora vamos a Juan 21, por favor. And I'm going to show you Y voy a mostrarles how Peter learned this lesson. cómo Pedro aprendió esta lección. How many of you remember that one day Peter was on a mountain? ¿Cuántos se acuerdan que una vez Pedro estaba ahí en la montaña And they were on Mount Hermon. y estaban en el Monte Carmelo And in the valley of Mount Hermon, y en el valle del Monte Hermón, perdón, it was the most wicked place in Israel. estaba el lugar más pecaminoso de Israel? It's where they worshiped the most vile God Es donde of their day. adoraban al peor Dios de la época. They were looking down on that. Y ellos estaban mirando hacia allá. And Jesus said, Y Jesús dijo, "Who do men say I am? ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oh, some say you're Moses. Algunos dicen que tú eres Moisés. Some say you're Jeremiah. You're one of the prophets." Algunos dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesus said, Jesús dijo, "Peter." Pedro, Now, you know who Peter is. ustedes saben quién era Pedro. He's the guy that has the answer for everything every time. Él es el que tiene la respuesta para todo siempre. He's the one with the big mouth. He's going to speak up first. Él es el que tiene la boca grande y siempre tiene que hablar. And Jesus gets to him. Y Jesús lo agarra entonces. Peter, Pedro, do you love me? ¿me amas? Look in verse 17. Fíjense, Juan 21. Well, let me wait before I get to that. He said, "Peter, who do men say I am?" Antes de llegar ahí, en la otra instancia, le dijo, Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy Here's yo? what I saw Peter do when I read it. Y esto es lo que yo veo a Pedro hacer cuando yo leí esto. Here's Peter standing in the world, Aquí in the está, flesh. aquí está Pedro, que está todavía en la carne, en el mundo. And here's what I really believe happened spiritually. Y yo creo que esto es lo que pasó hablando espiritualmente. When Peter spoke up, Cuando Pedro habló, he stepped out of the flesh él salió de la carne into the anointing of God. y entró en la unción de He Dios. said, "You are the Christ, the Son of the living Y le God." dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. How do I know that's correct? ¿Cómo sé que él estaba en lo correcto? Jesus said, Jesús dijo, "Peter, Pedro, flesh and blood didn't tell you that, carne y sangre no te lo reveló, but my Father told you. sino mi Padre te ha You got enseñado a esto. revelation from heaven." Has recibido una revelación del cielo. But Jesus wasn't through teaching Peter. Pero Jesús no había acabado de enseñar a Pedro. Now let's go to John 21, verse 15. Y ahora sí, en Juan 21, versículo 15, dice, después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesus said, "Peter, do you agape me?" Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas con ese amor ágape? Peter said, "Yes, Lord, I phileo you. Y Pedro le contestó, sí, You're Señor, my friend." yo te fileo, Why yo are te you amo asking así me? porque tú eres mi amigo. Jesus said, "Okay, Peter, Jesús dijo, ok, feed my sheep." apacienta mis corderos. The word feed La palabra apacentar in the Greek o alimentar es, has this picture. en el griego tiene esta imagen, Promote in every way the spiritual life of my sheep, promueve de cualquier forma la vida espiritual de mis ovejas. not adult sheep, No ovejas adultas, the little babies. sino de los bebés. Now that had to get to Peter's ego. Esto tiene que haberle entrado al ego, contra el ego de Pedro. Peter, if you really love Le me, dice, Pedro, si realmente tú me amas, you'll put a bottle in the mouth of my babies. tú pon mamadera en la boca de mis bebés. Now, you know when I learned that? ¿Sabes cómo aprendí eso? When I was angry with some many people in my church. Cuando yo me molestaba porque había mucha gente en mi iglesia. It was time they grew up. Porque ya era momento de que crezcan. And Jesus showed me this. Y Jesús me mostró esto. He whipped me like he did Peter. Me golpeó como lo golpeó a Pedro. I said, "Okay, Lord." Dije, muy bien, Señor. He said, "Some of these were raised by another pastor. Él dijo, inclusive, algunos han sido criados por otro pastor. And though they've been a long time in serving, Y aunque han estado mucho tiempo sirviendo, they weren't given the basics. no se les dio bien lo básico. They were fighting for power." Están peleando por poder.
Verse 16. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. And here's the interesting thing in all three of these verses that we're looking at here. Y aquí está lo interesante en estos versículos que estamos leyendo. Jesus said, Simon, Jesús le dijo, Simón, son of Jonah, hijo de Jonás, son of the flesh. hijo de la carne. He used the same word love, agape me. Do you agape me, Peter? Otra vez usa la misma palabra amor, que es amor ágape. Peter repeated it. Yes, Lord, I phileo you. Y Pedro le contesta, no de la misma forma, sino le dice otra vez, Señor, yo sí te amo con amor, pero fileo. Jesus says again, feed my sheep. Jesús otra vez le dice, pastorea mis ovejas. But this time, Pero esta vez, he uses this word, él usa esta palabra, poimeno, poimeno, which means furnish a pasture for my sheep to eat. que significa, haz un pasto, alimento para que mis ovejas coman. You know, like the 23rd Psalm. Como en el Salmo 23. But there's something else in this. Pero hay algo más en esto, And he's talking to adult sheep. que acá está hablando de ovejas adultas. Give my soulish people a green place to eat. Dale a mis ovejas un lugar verde para que coman. Give to my sheep who are so involved with themselves Dale a mis ovejas que todavía están tan ensimismadas un lugar donde coman. a green pasture to eat. Pasto verde para que coman. I get so upset. Yo a veces, I did. me molestaba tanto With soulish people. Everything had to be about them. con la gente almática porque todo tenía que ver con ellos. Know anybody like that? ¿Conocen a alguien así de repente? Sure you do. Go look in a mirror. Seguramente sí conoces. Fíjate ponte frente a un espejo. Take care of my soulish sheep. Cuida a mis ovejas que aún son guiadas por el alma. Now, for a pastor, Para un pastor, Jesus was beating me up good. para mí como pastor, Jesús me estaba dando duro. This is where I learned Porque aquí es donde aprendí to serve a servir in a new way. de una nueva forma. Let's look at the 17th verse. Veamos el versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Again, Jesus used the word agape me, agape. Otra vez Jesús usa la palabra ágape. And here I'm going to put a tone in Peter's answer this time. Yo voy a poner un tono en cómo Pedro respondió esta vez. Yes, Lord, didn't you hear that I love you? Señor, si acaso no has oído que te he dicho que te amo. But here's what he really said. Pero esto es realmente lo que él dijo. He said, Lord, you know all Le things. dijo, Señor, tú lo sabes todo. You have full knowledge. Tú tienes todo conocimiento. But you have come to understand Pero tú has venido a entender the love that I really love you with el amor con el que realmente yo te amo. is not the love you're talking about. Y no es el amor del cual tú estás hablando. Jesus said, Peter, Jesús le dijo, Pedro, go bosque, apacienta. promote in every way the spiritual life of my adult sheep. Promueve de cualquier forma la vida espiritual de mis ovejas adultas. Do yourself a favor tonight. Y háganse un favor esta noche. I'm not going to take time to go through it, No voy a tomar tiempo de verlo todo. but I challenge you to go home and read 1 Peter chapter 5, 1 through 4. Pero yo les desafío a que en casa lean Primera de Pedro 5 del 1 al 4. And here you will discover Peter teaching on ministry. Y aquí ustedes van a aprender a Pedro, van a ver a Pedro enseñando acerca de lo que es ministerio. He just exhorted the elders. Él está ahí exhortando a los ancianos. He said, I'm a partaker of what I'm talking Él about. dice, yo también soy participante de lo que estoy hablando. Where did he participate in it? O sea, que ustedes participen. After Jesus was raised from the dead on the Sea of Galilee. Él, ¿dónde participó? Después de que Jesús resucitó de los muertos. In it, Peter just says, don't lord it over anybody. Y Pedro les dice, ahí no se enseñoreen de nadie. Here's what fascinated me.
Y esto es lo que me fascina a mí. For the people you minister to Para la gente que tú ministras, are the heritage of God. son la herencia de Dios. Whoa. Those people you serve Esas personas que ustedes sirven don't belong to you. no te pertenecen a ti, They're God's inheritance. son la herencia de Dios. And don't any of us mess with what belongs to Y God. nosotros no nos debemos de meter con lo que le pertenece a Dios, For he so loved the world porque Él de tal manera amó al mundo that he gave his son for them. que dio a su Hijo por ellos. John 13, 34 and 35. Juan 13, 34 y 35. This is the proof of what I've been talking to you about. Esta es una prueba de lo que les estoy diciendo. Dice Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Guess what word he's using for love? Y adivinen qué palabra está usando aquí para amor. Agape, you're right. Agape, así es. Just before the crucifixion, Justo antes de ser crucificado, Jesus exhorted his disciples. Jesús exhortó a sus discípulos. Why? ¿Por qué? Because he knew there was a struggle in them from the world that was keeping them from doing what they should be doing. Porque él sabía que en ellos había una lucha entre el mundo y lo que Dios quería que ellos hagan. They were to love others Ellos debían de amar a in otros such a way de tal forma that the world would know that they are his disciples. que el mundo se iba a dar cuenta que ellos eran los discípulos. How many disciples we have here tonight? ¿Cuántos discípulos tenemos aquí esta noche? We have a responsibility Tenemos una responsabilidad, to love other people. amar a otros. If we love God, Si amamos a Dios, if we think we're serving God, si pensamos que estamos sirviendo a Dios, we have to love the unlovely, tenemos que amar a los que no son fáciles de amar, the ugly. a los que son difíciles. I'm not talking about physically, I'm talking about with an ugly spirit. Y hablo del interior, no por fuera, sino que tienen una fealdad, pero en su espíritu. Because without that, the kingdom will never be established. Porque sin eso el reino no será establecido. We're supposed to give up our life to love others. Se supone que debemos de dar nuestra vida para amar a otros. John 17, 24 through 26, the last scripture. Juan 17, 24 al 26, la última escritura. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. This is the Lord's Prayer. Esta es la oración del Señor. It's the only prayer he prayed for us. Es la única oración que Él hizo por nosotros. That other prayer, Esa otra oración, our Father who art in heaven, is the disciples' prayer. la oración del Padre Nuestro, es la oración que los discípulos deben de hacer. This is the prayer Jesus prayed for us. Pero esta es la que Jesús hace mismo por nosotros. That we love the unlovely, De que amemos a los que no son fáciles de the amar, hard to love. los que son difíciles de amar. Do you remember what they accused Jesus of doing? ¿Recuerdan ustedes de qué acusaron a Jesús que Él estaba haciendo? He wasn't a friend of the pastors of his day. Él no era amigo de los pastores de su época, He was a friend of the publicans and sinners. sino Él era amigo de los publicanos y los pecadores. He that loves the most El que ama más, holds no power, no authority. el que ama más no está buscando poder ni autoridad. He releases it. Él lo deja ir. How much do you love? ¿Cuánto tú amas? Family, Familia, husband, wife. entre esposos y esposas. I think if we can just learn this simple thing,
Creo que si solo pudiéramos entender esto simple, we'll change the world. We'll change the world. cambiaríamos el mundo. When this hit me, Cuando esto realmente me chocó, I was scheduled to speak to pastors yo justo iba a hablar con un grupo de pastores in Iquitos the week before your team arrived up in that area. en Iquitos, justo una semana antes de que el grupo vaya allá a Nauta. And God put this all together. Y Dios puso todo esto junto en mí. And then when I came home, Luego cuando volví a casa, he said, let me show you how that works for the people in the church, not just the pastors. él me dijo, déjame que veas cómo funciona esto también con la gente de la iglesia, no solo los pastores. Let me show you how it works for the ministers. Déjame mostrarte cómo esto funciona con los ministros. I honor you. Yo les honro a ustedes. I honor you. Yo les honro a ustedes. You're a minister. Ustedes son ministros. And if I were to draw a picture of the church today, Y si yo fuera a hacer una imagen de la iglesia hoy, based upon what the Bible says, basado en lo que la Biblia dice, it says the church is built on the top of the apostles and the prophets. dice que la iglesia es fundamentada en la base de los apóstoles y profetas. Stand up. Ponte pie, Javier. Come over here. Ponte por aquí. Make a triangle over your head with your hands. Haz un triángulo sobre tu cabeza con tus manos. Come here, Israel. Israel, ven. Make a triangle. Haz un triángulo hacia abajo con tus manos igual. This is the picture of too many churches. Esta es la imagen que hay en muchas iglesias, A few people at the top with authority, donde hay pocas personas arriba con autoridad, trying to control what's down below, tratando de controlar todo lo que hay abajo. and all that happens is confusion. Y todo lo que sucede es confusión. Down below. Here we go. Stand up straight. Okay. Here's a triangle. Pero acá está el triángulo Down here's the apostles and the prophets and y the leaders. abajo es donde están los apóstoles, los profetas. We put everybody on our shoulders Nosotros ponemos a todos en nuestros hombros to lift them up. para levantarlos. And when they're lifted up, Y cuando ellos son the levantados, glory of God comes. la autoridad de Dios desciende. Hallelujah. Aleluya. Do you understand? ¿Entienden? I love this church. A mí me encanta esta iglesia. There's something about the spirit of this house that I love. Hay algo acerca del espíritu de esta casa que a mí me gusta. You're just beginning Y están empezando to move into what God has for you. a moverse en lo que Dios tiene para ustedes. If you'll catch this, Si ustedes agarran esto, there'll be an explosion va a haber una explosión spiritually. espiritual. You see, I've learned that when you learn this, Cuando ustedes aprenden esto, are you tired? te cansaste ya. You can sit down. Pueden sentarse. Thank you. You see, that's what happens though. Eso es lo que pasa ahí. We get tired if we try to control everything. Nos cansamos y tratamos de controlar todo. But when we train others to do it, we can relax. Pero cuando entrenamos a otros podemos relajarnos. You see, when we serve the way God wants, Cuando servimos como Dios quiere. because if I love, I serve,